Sega solía ser uno de los mayores fabricantes de consolas de videojuegos a principios de los 90. La Genesis fue como una de las cosas más geniales que puedes tener. Millones de hogares pasaban las tardes corriendo coleccionando anillos como Sonic. Eso es en lo que siempre pienso cuando escucho bien el nombre Sega, y Sega fue tan impactante que realmente perturbó a la industria. Pero hoy en día ya ni siquiera fabrican consolas, no ha habido ninguna durante más de 20 años y han pasado ese tiempo. Principalmente como desarrollador de videojuegos externo, así que en este video quiero hablar sobre el increíble ascenso y caída de Sega. Sus raíces se remontan a 1940 en Hawái. Originalmente se los conocía como Juegos Estándar, una empresa establecida principalmente para crear juegos que funcionan con monedas. Como máquinas tragamonedas que se vendieran en bases militares a principios de la década de 1950, se aprobó una nueva ley de juego en los EU que hizo que las cosas fueran poco prácticas, por lo que trasladaron el negocio a Japón, lo rebautizaron como Juegos de Servicio de Japón y comenzaron a vender sus juegos operados con monedas a las bases militares de los EU. En todo Japón y el resto de Asia durante la siguiente década se expandieron hasta convertirse en importantes proveedores de máquinas de pinball y máquinas de discos. Luego, en 1965, los Juegos de Servicio de Japón se fusionaron con una empresa llamada Rosen Enterprises, ahora que una fue fundada por un hombre llamado David Rosen. Una década antes, originalmente era un negocio de exportación de arte, pero había tenido éxito con botas fotográficas instantáneas que funcionan con monedas y, finalmente, con juegos de arcade. Para nombrar esta empresa combinada, tomaron las dos primeras letras de la palabra servicio. Los juegos agregaron la palabra empresas desde el otro extremo y las llamaron Sega Enterprises. Su primer gran éxito fue este juego de disparos tipo submarino electromecánico llamado Periscope. 4 años después, Sega Enterprises fue comprada por Gulf and Western, una empresa separada con una extensa historia, pero yo solo mencionaré que habían comprado el estudio de cine Paramount Pictures por más de $100 millones solo 3 años antes, durante la década de 1970, utilizando ese fuerte respaldo financiero. Sega se convirtió en uno de los mayores creadores de juegos de arcade en los Estados Unidos, operando una cadena de salones de juego y centros comerciales llamados Sega Sanders y comprando otro fabricante popular de juegos de arcade llamado Gremlin, incluso adoptando el nombre Sega Gremlin antes de cambiarlo por el mucho más atractivo Sega Electronics a principios de los años 1980. En 1983 había una caída infame de los videojuegos. Básicamente la calidad de los juegos se había vuelto cuestionable, la gente no quería jugarlos tanto y toda la industria sufrió una crisis importante que por supuesto, fueron malas noticias para Sega. El pobre desempeño motivó a Gulf en el oeste a vender las operaciones norteamericanas de Sega a Bailey a mitad de camino, otra compañía compleja con la que estoy seguro muchos de los espectadores están familiarizados. Pero en este punto ya eran grandes en la industria de las salas de juegos, conocida por sus máquinas de pinball y poseer las licencias de algunos de los juegos más populares de la época, como Pac-Man y Space Invaders. Así que ese era el lado estadounidense de las cosas, pero no. Mucho después de que las operaciones japonesas fueran compradas por un grupo de inversores liderados por el propio David Rosen y financiado en gran medida por Isao Okeway y su empresa de servicios informáticos CSK, quien más tarde se convertiría en presidente y presidente de Sega. Cuando todo iba tan mal en sus operaciones principales de arcade, la gente de Sega pensó que sería un buen momento para hacer una consola de videojuegos doméstica, y ese cambio de dirección es, en última instancia, lo que los transformó en la compañía que todos conocimos. Su primer intento en una consola de videojuegos doméstica fue la SG-1000, SG significa Juego Sega, y se lanzó en Japón. En 15 de julio de 1983, que desafortunadamente fue exactamente el mismo día que el Famicom de Nintendo, por lo que claramente había una dura competencia y el SG-1000 no tuvo el mismo nivel de éxito, pero vendió considerablemente más unidades de las que Sega esperaba, y eso fue suficiente motivación para continuar desarrollando nuevas consolas.
Su segundo intento fue el rediseñado SG-1002 lanzado en Japón aproximadamente un año después, seguido por el Sega Mark III más de un año después. Ese es significativo porque fue rebautizado como el sistema maestro, con el que imagino que la mayoría de mi audiencia puede estar más familiarizada porque en 1986 se convirtió en la primera consola que Sega vendió en el mercado estadounidense. En general, no fue un completo fracaso, pero creo que la mayoría consideraría que este es un primer intento débil considerando que el sistema de 8 bits competidor de Nintendo, el NES, vendió aproximadamente 10 veces más ese año. Parte de la razón de los bajos números sería el hecho de que Sega se vio obligada en gran medida a desarrollar sus propios juegos para el sistema maestro porque Nintendo tenía una regla sobre dónde se fabricaban los juegos. Para ellos, el sistema no se podía hacer para otros sistemas y como Nintendo era mucho más popular, no muchos desarrolladores eligieron a Sega. Además, su marketing y distribución eran un desastre, los derechos para hacerlo se vendieron a Tonke, lo que resultó ser una mala decisión. Eran una empresa de juguetes sin experiencia en este tipo de cosas y además estaban distraídos por la adquisición de Keno juguetes que ocurrían simultáneamente en general, pero no eran los mejores momentos para Sega. Estaban haciendo algunos intentos válidos en el hogar. Mercado de consolas, pero no estaban haciendo nada lo suficientemente espectacular como para siquiera acercarse a Nintendo. Quiero decir, considere que Nintendo controlaba aproximadamente entre el 80 y el 90% de los mercados de videojuegos domésticos, cifras que hacían que pareciera imposible que alguien más fuera siquiera considerado un importante amenaza y mucho menos superarlos, pero sorprendentemente eso es lo que Sega pudo hacer con su próxima consola. A principios de la década de 1990, sus ventas estaban aumentando a un ritmo tremendo hasta el punto en que hubo muchos informes que estimaban la participación de Sega de un mercado estadounidense está por encima del 60%, por lo que dado que este fue uno de los desempeños más notables de los desfavorecidos y yo diría que en toda la historia empresarial, quiero resaltar algunas de las formas más importantes en las que lo lograron. La Genesis fue un 16 bits. El sistema no quiere ser técnico aquí de ninguna manera, pero se refiere a un chip de computadora más avanzado que generalmente permitía que los juegos se vieran y sonaran mejor en comparación con la consola NES de 8 bits existente de Nintendo. De hecho, Nintendo no lanzó su consola de 16 bits, la Super Nintendo, hasta 1991. Podrían haberlo hecho mucho antes, pero la NES todavía se vendía tan bien que probablemente no querían lanzar nada para reemplazarla todavía, así que debido a que Nintendo fue muy lenta al respecto, Sega pasó más de 2 años como la tecnología más avanzada consola y ese fue tiempo suficiente para ganar la atención del público y poner un pie en la puerta. Otra razón por la que Genesis tuvo tanto éxito fue a través de un marketing agresivo que por cierto no fue manejado por Tom, que esta vez, sabiamente, eligieron hacerlo ellos mismos. Sega tenía la tecnología más avanzada y es mejor que creas que lo hicieron saber al público en cada oportunidad que tuvieron. Muchas veces llamaban a Nintendo por su nombre. Comúnmente usaban la frase procesamiento explosivo, pero probablemente la campaña más famosa fue aquel en el que dijeron que Genesis hace lo que Nintendo no hace lo suficientemente inteligente, juega con palabras que insultan directamente a Nintendo y los hacen parecer inferiores, y una vez que finalmente salió la Super Nintendo, Sega decidió bajar el precio de Genesis a un punto que lo hizo significativamente más barato. La Genesis también era atractiva debido a la biblioteca de juegos que estaban disponibles en general, una amplia variedad, pero una gran parte de su estrategia era comercializar juegos utilizando celebridades. Ya conoces todos los juegos deportivos como el fútbol de Joe Montana o incluso algunos creaciones poco probables como el caminante lunar de Michael Jackson. Si te gustan esas celebridades y quieres jugar su juego, en muchos casos te verías obligado a comprar una Sega Genesis. La consola también atrajo a muchos clientes simplemente porque pensaban que era genial, lo sé. Es subjetivo,
pero Sega se esforzó mucho en atraer a una audiencia mayor más atrevida en comparación con Nintendo. Aquí solo mire las consolas en lugar de una apariencia cuadrada blanca o gris, eligieron un negro elegante si miras casi cualquier comercial para conocer su génesis. Es en tu cara mucha energía con actitud, tal vez la mejor manera en que puedo transmitir su frialdad y enfocarme en una audiencia mayor es mirando el combate mortal para la versión de Nintendo. Sacaron la sangre y redujeron el violencia, mientras que Sega decidió mantener todo allí y, como habrás adivinado, la versión de Sega se vendió mucho mejor. Mi quinta y última razón detrás del éxito de Genesis tiene cierta superposición con mi razón anterior, pero tenemos que hablar sobre Sonic. Todos estamos de acuerdo en que Sonic es esencialmente la versión de Mario de Sega. Es como el personaje que más representa la marca, pero en comparación con Mario tiene mucha más actitud. Quiero decir, se pone muy impaciente cuando no tocas el controlador. Unos segundos en 1991, Sega lanzó su primer juego de Sonic, un éxito de ventas, y pronto comenzó a agruparlo junto con la Genesis, lo que claramente ayudó a aumentar las ventas al hacer que la consola pareciera más atractiva. Así es como Sega impulsó la Genesis hacia adelante y se convirtió en una gran amenaza para Nintendo. Pero ahí es donde terminó. Si miramos sus ganancias, podemos ver que alcanzaron su punto máximo en 1993 y realmente dieron un giro negativo en 1998. Así que si eres fanático de Sega, este video está a punto de tomar un giro bastante negativo, como creo. Hablar del declive de su negocio por mi primera razón, solo voy a decir que Nintendo se despertó. La mayoría probablemente diría que Nintendo cometió un error al sentarse y dejar que Sega los alcanzara tanto como lo hicieron, pero hay que reconocer que Nintendo estaba jugando a largo plazo. Cuando finalmente lanzaron Super Nintendo en 1991, fue un gran éxito junto con Super Mario World y le siguieron muchos juegos revolucionarios como Zelda vinculados al pasado Super Mario Kart y, por supuesto, Donkey Kong Country, todos ellos vendiendo millones de copias. Haciendo la Super Nintendo parece más atractiva que la Genesis y les ayudó a recuperar una buena parte del mercado. Al final, la Super Nintendo vendió significativamente más unidades que la Genesis. Fue una pelea en la que Sega llegó mucho más lejos de lo que nadie podría haber predicho. Incluso hubo puntos en los que parecía que tenían posibilidades reales de ganar, pero el hecho es que incluso en su mejor pelea, Sega perdió significativamente. Otra cosa que vale la pena mencionar serían los accesorios de Genesis y ninguno de ellos estaba en su totalidad. Ese popular específicamente el CD de Sega en este punto infame en el mundo de los juegos era como este complemento avanzado que te permitía jugar juegos en CD-ROM en tu Genesis que fueron creados específicamente para él. Un gran problema es que en realidad cuesta más que en la Genesis en sí no había muchos juegos para ello y una de las pocas trampas nocturnas de juegos fue señalada en una audiencia en el Congreso sobre la violencia en los videojuegos, lo que le dio a todo una reputación negativa. Además hubo una falta de apoyo para el CD de Sega después. La empresa comenzó a centrar su principal esfuerzos en su próxima consola, que resulta ser mi siguiente razón de su declive. La Sega Saturn salió tan mal y Saturn nunca lanzó un juego de Sonic para ella, por ejemplo, pero la mayoría de los problemas surgen del hecho de que se esperaba que compitiera contra la Sony PlayStation era 1995 y había mucho revuelo en torno a que Sony ingresara al mercado con su propia consola y Sega sintió que era importante adelantarse al juego y lanzar su consola primero, así que en mayo de ese año en E3. Sega puede se han adelantado cuando hicieron un anuncio que decía que Saturn estaría disponible de inmediato tomó por sorpresa a muchos de los minoristas, no estaban realmente preparados con suficientes unidades, por lo que fue difícil para los clientes encontrarlo. Además solo había 6 juegos disponibles en ese momento, lo que dificultaba justificar el pago del precio de 400 y para empeorar aún más las cosas en el mismo E3 Sony anunció que la PlayStation tendría un precio de $300.100 ahorros junto con algunos otros factores fue suficiente para convencer a la gente de esperar unos meses más hasta que
PlayStation estaba disponible y obviamente ni siquiera creo que tenga que decir que PlayStation tuvo mucho más éxito que Saturn. Mi razón final para el declive de Sega sería su próxima consola, Dreamcast, que probablemente fue el mayor desastre de todos ellos. Se lanzaron en 1998 claramente cuando las cosas ya iban mal para Sega. La característica principal era que podía conectarse a Internet, pero en los días anteriores a Boxlad esa realmente no era la característica más atractiva dada la banda ancha. Las conexiones simplemente no estaban donde debían estar, pero también hubo discusiones dentro de la empresa que retrasaron las decisiones y generaron costos más altos. Hubo problemas para obtener suficientes chips gráficos, lo que provocó que hubiera menos sistemas disponibles en el lanzamiento y, mientras tanto, habían predicho el lanzamiento de la PS2. Estaba a la vuelta de la esquina perjudicando aún más las ventas. Todo fue un desastre en total. Dreamcast vendió solo alrededor de 3 millones de unidades antes de que Sega anunciara que dejarían de fabricar consolas por completo y pondrían sus esfuerzos completos para crear juegos para otras consolas, y ese fue el final. Ahora han pasado más de 2 décadas y Sega aún no ha creado otra consola. El jefe de Sega en ese momento, Isao Okewe, quien había asumido el control en la década de 1980, donó casi $700 millones de su propio dinero para ayudar a la compañía a superar esa transición y, de hecho, murió solo un par de semanas después de ese anuncio. Así que eso es lo que Sega ha estado haciendo desde entonces, revertir con éxito la tendencia y volver a ser rentable en 2003, poco antes, fusionándose con Sammy Corporation y un acuerdo de $1.500 millones, que resulta ser el mayor fabricante de máquinas de pachinko de Japón. Desde allí continuaron su misión de ser un desarrollador externo y desarrollaron sus operaciones mediante la adquisición de otros desarrolladores e incluso llegaron a un acuerdo con Es maravilloso hacer que los videojuegos coincidan con algunos de los estrenos de sus películas. Desde entonces ha habido más cambios estructurales que seguirán muchos, pero como prometí, esa es la historia general del increíble ascenso y caída de Sega. Háganmelo saber en el comentarios. ¿Alguna vez has tenido una consola de juegos Sega y qué te pareció en comparación con Nintendo? ¿Las otras disponibles en ese momento? Este video obviamente adoptó un enfoque mucho más comercial del tema que creativo, así que tengo curiosidad por saber qué piensas. De todo esto, tal vez la pregunta más aplicable sería si Sega algún día volverá a fabricar consolas, y cualquier otra idea que tengas sobre Sega déjala en los comentarios. Me gustaría escuchar lo que tienes que decir. Gracias por mirar.